Latinoamérica enfrenta un panorama económico sombrío. Varios países están al borde del colapso financiero. ¿Te imaginas las consecuencias de una economía en quiebra? Quédate hasta el final para descubrir cuáles de estos países podrían enfrentar el mayor impacto en 2025. Y no olvides suscribirte para más contenido revelador. Número 6. El Salvador, atrapado en la volatilidad financiera. El Salvador se ha convertido en un caso singular en la economía global al adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, una apuesta arriesgada que ha generado expectativas y críticas por igual. Sin embargo, lejos de estabilizar su panorama financiero, esta medida ha expuesto aún más las vulnerabilidades estructurales del país. En 2024, la deuda pública alcanzó niveles alarmantes, representando el 77% del PIB, según datos del FMI. Esta pesada carga limita la capacidad del gobierno para invertir en áreas prioritarias, mientras que las reservas internacionales permanecen en niveles peligrosamente bajos, restringiendo las herramientas disponibles para enfrentar crisis inesperadas. La apuesta por el Bitcoin, aunque innovadora, no ha cumplido con las expectativas iniciales. La volatilidad extrema de la criptomoneda ha disuadido a muchos inversionistas, mientras que su adopción local ha sido limitada, dejando su impacto positivo casi insignificante. Por otro lado, el déficit fiscal del país se mantuvo en un preocupante 5% del PIB, lo que refleja un desbalance entre los ingresos y gastos del gobierno. Con vencimientos de deuda por más de $800 millones en 2025, El Salvador enfrenta una presión financiera significativa. A pesar de la disminución en los índices de inseguridad, esta sigue siendo una barrera para atraer inversión extranjera. La falta de diversificación económica agrava la situación, dejando al país extremadamente vulnerable a choques externos, como fluctuaciones en los precios internacionales o cambios en las remesas, que son un pilar clave para su economía. Número 5. Bolivia, una economía al límite. Bolivia, un país que durante años dependió de su modelo económico, basado en la exportación de recursos naturales, enfrenta ahora una de las peores crisis económicas de su historia reciente. Este modelo, centrado principalmente en el gas natural, ha mostrado señales de agotamiento, ya que la producción diaria cayó drásticamente a solo 30 millones de metros cúbicos en 2024, la mitad de lo que se generaba hace una década. Este colapso en su sector energético ha reducido significativamente los ingresos fiscales, afectando directamente la capacidad del gobierno para mantener los programas sociales y de infraestructura. El déficit fiscal del país alcanzó un preocupante 8% del PIB en 2024, mientras que la deuda pública se disparó al 70%. Estas cifras subrayan una economía que opera bajo una presión constante, con reservas internacionales que rondan los $3.500 millones, una cifra insuficiente para garantizar la estabilidad económica a mediano plazo. Además, la inestabilidad política se ha intensificado, con protestas y tensiones sociales que dificultan la implementación de reformas urgentes para diversificar la economía. Sin un cambio drástico en su estrategia económica y sin estabilidad política, Bolivia podría enfrentar un colapso más severo en 2025, poniendo en peligro no solo su economía, sino también el bienestar social de su población. Número 4. Ecuador, una tormenta de violencia y deuda. Ecuador se encuentra en una encrucijada crítica, donde las dificultades económicas y sociales parecen entrelazarse en una espiral descendente. En 2024, el crecimiento económico fue prácticamente inexistente, situándose en un mínimo 0.3%. Este estancamiento refleja no solo una falta de dinamismo productivo, sino también el impacto de una deuda pública que ya supera el 60% del PIB. A esto se suma un panorama sombrío para 2025, con vencimientos de deuda externa que ascienden a más de $5.000 millones, un peso que podría hundir las finanzas del país. Sin embargo, los problemas de Ecuador no terminan ahí. La violencia relacionada con el narcotráfico ha alcanzado niveles alarmantes, con un aumento del 80% en los homicidios durante los últimos 3 años, según cifras oficiales. Este clima de inseguridad no solo afecta la calidad de vida de sus ciudadanos, sino que también ahuyenta la inversión extranjera, impactando negativamente sectores clave como el turismo, que alguna vez fue una fuente importante de ingresos. En el ámbito político, la polarización y los conflictos constantes entre el gobierno y la oposición
han paralizado la toma de decisiones, retrasando las reformas económicas necesarias para enfrentar estos desafíos. Sin una estrategia clara para reducir el gasto público, reactivar la economía y abordar la violencia, Ecuador se encamina hacia una crisis de liquidez que podría desencadenar una catástrofe financiera y social en 2025. Número 3. Argentina, atrapada en un bucle de crisis económica y social. Argentina se encuentra en el epicentro de una crisis económica que no parece tener fin, marcada por una inflación descontrolada que en 2024 alcanzó un alarmante 140%, una de las más altas del mundo. Este fenómeno ha erosionado drásticamente el poder adquisitivo de la población, dejando a millones en una situación de precariedad. Actualmente, el salario mínimo se sitúa por debajo de los $200 mensuales, lo que lo convierte en el más bajo de América Latina después de Venezuela. Este empobrecimiento de la población ha alimentado una sensación de desesperanza, ya que el peso argentino ha perdido más del 90% de su valor en los últimos 5 años, provocando una devaluación sin precedentes que ha afectado tanto a las familias como a las empresas. Además, las reservas internacionales están prácticamente agotadas, limitando severamente la capacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros internacionales. En 2025, Argentina enfrenta vencimientos de deuda externa que superan los $45.000 millones, una carga casi insostenible que podría llevar al país a una nueva cesación de pagos. A esto se suma una pobreza que afecta al 40% de la población y una informalidad laboral que sigue en aumento, agravando la inestabilidad social. En el ámbito político, la polarización extrema dificulta la implementación de reformas estructurales, lo que perpetúa un círculo vicioso de crisis económica y social. Sin medidas urgentes y profundas, Argentina corre el riesgo de entrar en un colapso aún mayor en los próximos años. Número 2. Cuba, paralizada por una crisis económica y social profunda. Cuba atraviesa una de sus etapas más difíciles en décadas, enfrentando una parálisis económica que afecta a todos los sectores de la sociedad. En 2024, el crecimiento económico fue de apenas un 1.8%, muy por debajo de lo necesario para empezar a revertir los efectos acumulados de años de crisis. La inflación sigue en niveles alarmantes, superando el 40%, lo que ha provocado una escasez crónica de bienes básicos como alimentos, medicinas y combustibles. Esta situación ha obligado a muchos cubanos a recurrir al mercado negro o a depender de remesas enviadas desde el extranjero para sobrevivir. La dolarización informal en algunos sectores ha exacerbado las desigualdades económicas, mientras que el turismo, una de las principales fuentes de ingresos del país, sufrió una caída del 30% en 2024, en comparación con los niveles previos a 2019. Este declive se debe a múltiples factores, incluidos la pandemia, la falta de infraestructura adecuada y las sanciones internacionales que limitan las inversiones extranjeras. La deuda externa acumulada de Cuba supera los $20.000 millones y el acceso restringido a nuevos créditos internacionales deja al gobierno sin herramientas para reactivar la economía. Si no se implementan reformas profundas, como la apertura de mercados y la diversificación económica, Cuba podría enfrentarse a una crisis aún más severa en 2025, intensificando su ya crítica situación humanitaria. Número 1. México, un gigante enfrascado en retos económicos y sociales. Aunque México es una de las economías más grandes y diversificadas de América Latina, enfrenta serios desafíos que podrían poner en riesgo su estabilidad económica en los próximos años. La deuda pública, que representa el 45% del PIB, se combina con un preocupante endeudamiento estatal, especialmente en regiones como Nuevo León y Chihuahua, donde las deudas per cápita son extremadamente altas. Este panorama de deuda limita la capacidad del país para invertir en desarrollo social e infraestructura clave, áreas que son esenciales para su crecimiento sostenible. La violencia es otro factor crítico que afecta directamente la economía. En 2024, los costos asociados a la inseguridad representaron aproximadamente el 10% del PIB, según cifras del INEGI. Este ambiente de inseguridad no solo desincentiva la inversión extranjera, sino que también afecta gravemente sectores fundamentales como el turismo y el comercio, que dependen de la percepción de estabilidad.
Por otro lado, México es altamente dependiente de su relación comercial con Estados Unidos, ya que más del 80% de sus exportaciones tienen como destino este país. Cualquier desaceleración en la economía estadounidense o tensiones en el marco del TMEC, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, podría tener un impacto devastador en la economía mexicana. Por si fuera poco, la incertidumbre política derivada de las elecciones recientes ha generado preocupación sobre la dirección que tomará el país en términos de políticas económicas y sociales. Sin reformas estructurales que aborden estos desafíos y una estrategia clara para diversificar su economía, México podría enfrentar una desaceleración significativa en 2025, con consecuencias profundas tanto a nivel económico como social. ¿Crees que alguno de estos países logrará salir de esta crisis o el destino ya está marcado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte futuros videos. Nos vemos en la próxima oportunidad.